Esta es la clase de mecánica estadística correspondiente a la cuarta semana. En esta ocasión estudiaremos la entropía de mezclado y la paradoja de Gibbs. Retomemos la expresión deducida para la entropía de un gas ideal. Una cosa que podemos observar de esta expresión es que, contrario a lo que se espera de la entropía, la expresión dada no representa una propiedad extensiva. Esto es, si incrementamos el tamaño del sistema por un factor alfa, entonces la entropía del sistema debería de incrementarse en el mismo factor, pero no lo hace. La presencia del logaritmo natural del volumen en la expresión afecta el resultado de manera adversa. Esto implica que la entropía del sistema no es igual a la suma de la entropía de sus partes, lo cual es un resultado no físico. A este problema se le conoce como paradoja de Gibbs. Además, la ecuación química de estado no es la correcta si usamos esta expresión. Para entender mejor el problema, Gibbs visualizó el mezclado de dos gases ideales, 1 y 2, ambos a la misma temperatura, como se muestra en la figura. Es de esperarse que la temperatura, una vez mezclados los gases, sea la misma. Antes de que se dé el proceso de mezclado de ambos gases, las respectivas entropías de ellos están dadas por la siguiente expresión. Después del mezclado, la entropía total es la siguiente, donde el volumen total es igual al volumen del gas 1 más el volumen del gas 2. Entonces, el incremento neto del valor S, el cual se conoce como entropía de mezclado, está dado por la siguiente expresión, la cual es positiva, como era de esperarse para un proceso irreversible de mezclado. Ahora, en el caso especial en que los dos gases tienen la misma densidad de partículas, la ecuación obtenida es la que sigue, la cual es otra vez positiva. Todo hasta ahora parece en orden, ya que el cambio en la entropía es positivo. Pero, ¿qué pasa si tenemos el mismo gas? Es decir, si las masas de ambos gases son iguales. Una situación paradójica se presenta si consideramos la mezcla de dos muestras del mismo gas. La entropía de cada una de las muestras está dada por la expresión dada en la pantalla anterior. Y por supuesto, ahora M1, M2 es igual a M. Dado que la expresión anterior no depende de la masa, entonces sigue siendo válida para la mezcla de estos dos gases. Esto último es inaceptable, porque el mezclado de dos muestras del mismo gas, con una temperatura inicial común y una misma densidad de partículas, es claramente un proceso reversible. Esto porque al colocar o quitar la barrera, no deberíamos encontrar ninguna diferencia en el gas. Contrario a una mezcla de gases diferentes, en este caso el resultado debería de ser que el cambio en la entropía es igual a cero. Esta falla, junto con el hecho de que la expresión deducida para la entropía no es extensiva, como lo notamos anteriormente, nos dice que esta expresión tiene algo mal. Para arreglar esta paradójica situación, notemos que para la entropía de mezclado de las dos muestras del mismo gas, con la misma temperatura y densidad, el resultado también se puede escribir de la siguiente manera. Una revisión más cuidadosa de esta expresión muestra que, de hecho, obtendríamos el resultado correcto, es decir, el cambio en la entropía igual a cero, si a nuestra expresión original se le disminuyera por un factor muy conveniente de k logaritmo natural de n factorial. De tal manera que disminuyendo S1 por k logaritmo natural de n1 factorial y S2 por k logaritmo natural de n2 factorial y St por k logaritmo natural de n1 más n2 factorial, de esta manera el resultado sería que el cambio en la entropía sería igual a cero, y no la expresión incorrecta. A esto se le conoce como la corrección de Gibbs. Veamos ahora
las consecuencias de estar de acuerdo con tal parche en la expresión para la entropía. Si agregamos estos términos y usamos la aproximación de Stirling, obtenemos lo siguiente, lo cual de hecho hace verdaderamente extensiva a la entropía. Si ahora mezclamos dos gases a la misma temperatura, la entropía de mezclado viene dada por lo siguiente. Y si la densidad de partículas es también la misma, es decir, son dos muestras del mismo gas, entonces obtenemos que el cambio en la entropía es igual a cero. Con esto, la paradoja de Gibbs queda arreglada. A la expresión corregida se le conoce como ecuación de Sackur-Tetrode. Dejemos la discusión sobre la razón que justifica el parche para más adelante. Por lo pronto, veamos algunas consecuencias de esta corrección. Empecemos por revisar cómo queda la expresión para la energía interna, la cual queda de la siguiente manera. Como es de esperarse, las ecuaciones de estado quedan invariantes, excepto por la ecuación química de estado, es decir, la del potencial químico, la cual queda de la siguiente manera. Usando algunas relaciones termodinámicas, tenemos que también se puede escribir de estas maneras alternativas, donde G es la energía libre de Gibbs. Si lo ponemos en términos de N, V y T, obtenemos lo siguiente. Otra cantidad importante es la energía libre de Helmholtz, la cual se escribe como sigue. Es sencillo notar que A, la energía libre de Helmholtz, es extensiva y μ, el potencial químico, es intensivo. En conclusión, hemos mostrado cómo hacer un parche a la expresión de la entropía del sistema de n partículas. Este se realizó mediante la disminución de la cantidad k logaritmo natural de n factorial. Esto implica la disminución del total de microestados accesibles al sistema por un factor n factorial. Este parche nos permite corregir las propiedades no físicas de nuestro resultado anterior para la entropía. Es natural pensar en la razón fundamental para este parche. De hecho, la razón microscópica que sostiene esta corrección es el hecho de que las partículas son esencialmente indistinguibles. Para elaborar el punto, consideremos dos microestados que difieren entre ellos debido al mero intercambio de dos partículas en diferentes estados de energía. Entonces, de acuerdo al modo original de contar, debemos considerar ambos estados como diferentes. Dada la indistinguibilidad entre partículas, sin embargo, estos microestados no son distintos. Entonces, el número total de permutaciones que se pueden ver efectuadas entre n partículas, distribuidas en un conjunto ni, es igual al factor combinatorio, donde ni debe ser consistente con las restricciones de la energía y del número de partículas. Si las partículas fueran distinguibles, entonces todas estas permutaciones nos darían microestados distintos. Sin embargo, todas estas permutaciones solo cuentan como un solo estado en realidad. En consecuencia, para cualquier distribución ni, tenemos uno y solo un microestado distinto. Entonces, el número total de microestados distintos del sistema, consistentes con el macroestado n, v y e, se verá severamente disminuido. Sin embargo, dado que el factor combinatorio en sí mismo depende de los números ni, que constituyen una distribución particular, y para un macroestado dado habrá muchos conjuntos, entonces no hay una forma directa de corregir el conteo de microestados en base al concepto de distinguibilidad de las partículas clásicas. El parche de Gibbs claramente toma en cuenta todos los estados que sobran y los elimina mediante el factor común n factorial. Esto corrige la situación
en la cual todas las n partículas están en diferentes estados de energía. Un tratamiento más adecuado se estudia cuando se hace física estadística cuántica.